Por favor, que abra su Biblia en, aquí está. Abra su Biblia, por favor, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Vamos a continuar con la enseñanza que no terminamos la semana pasada. Y bueno, les hago la mención, no, tampoco vamos a terminar el día de hoy, ya que estudiando esto me doy cuenta que no se puede terminar en 2 enseñanzas, tendrán que ser necesarias 3. El día de hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, el cristiano y la palabra, parte 2. Y si el Señor nos presta vida, la próxima semana estaremos viendo ya la parte final, la parte 3. Vamos a leer lo que dice segunda Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17. Dice así: este versículo sería muy bueno que se lo aprendieran, bueno, que nos lo aprendiéramos, para que pudiéramos realmente tener en cuenta la capacidad y la suficiencia de la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada. La semana pasada veíamos que es inspirada, que es divinamente soplada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, o sea, sea completo y esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, la semana pasada indagábamos sobre la explicación de este versículo, ¿sí se acuerdan? Vamos a recapitular un poquito. Poníamos en partes este versículo: toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, yo les decía, Dios inspiró, entonces tú y yo podemos confiar en la Biblia, tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios. Les repito, la palabra que se tradujo por inspiración es la palabra griega teubnestos, que quiere decir divinamente soplado. ¿Sí se acuerdan? Divinamente soplado. Ahora, Dios sopló, inspiró su palabra. Ahora, el aliento de Dios que se describe en Génesis 2:7, yo les decía la semana pasada, produjo en el polvo de la tierra vida, y fue el hombre un ser viviente, dice Génesis 2:7. Ahora, el aliento de vida que la palabra de Dios infunde al ser humano es un aliento de vida que le da vida espiritual, vida eterna. Amén. Ahora, indagábamos que cuando dice y es útil para enseñar, la palabra de Dios es útil para formar y capacitar al oyente. Es útil para redarguir, ¿se acuerdan? Redarguir, para probarnos, para convencernos y para darnos convicción, para corregirnos del error, para instruirnos en justicia, nos muestra y nos enseña cómo debemos vivir. La palabra de Dios se vuelve nuestro referente en conducta y de fe. Todo esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y si no, bueno, ya la enseñanza ya está en la página de Facebook, así que ahí puede ir a escucharla. Ok, determinábamos que la palabra de Dios tiene 4 formas, vamos a decirlo así, o 4 símiles dentro de la escritura. Número 1, el alimento. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada, no? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El día de hoy vamos a ver la palabra de Dios como agua, o la palabra de Dios es agua. Ahora, muchas veces cometemos el error de pensar de que, pues el agua, ¿cómo funciona el agua en lo natural? Tomamos agua, se nos quita la sed. Sin embargo, una hora después, estoy exagerando, nos vuelve a dar sed. ¿Y qué hacemos? Volvemos a beber. Es lo normal del ser humano. Sin embargo, la particularidad de la palabra de Dios es que puede saciar en su totalidad el corazón sediento del ser humano. Y para esto yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4, versos del 5 al 15. Aquí vamos a encontrar una historia muy representativa de
no solamente de quién es Cristo, sino que esta historia nos muestra al Cristo que es Dios, pero también nos muestra al Cristo que es hombre. Vamos a leer desde el versículo 1. Fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienes? Dice así. Dice, cuando pues el Señor entendió... ¿Sí estoy leyendo bien? Juan. Sí. Sí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir... ¿Mande? Del 5 al 15. Pero vamos a leer desde el 1. Desde el 1. Dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Verso 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Verso 3. Escucha lo que dice. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora yo te pregunto, ¿por qué le era necesario pasar a Samaria? ¿Por qué? Porque iba a encontrar a la mujer. Jesús ya sabía que iba a encontrar a esta mujer. Entonces aquí se hace evidente, hermano, que Jesús conocía todas las cosas. Se hace evidente su deidad. ¿Quién es el único capaz de conocer las cosas que han de venir si no es Dios? Y aquí Jesús está mostrando un rasgo distintivo de Dios, que le era necesario pasar por Samaria porque iba a encontrar a alguien. Fíjate, verso 4, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Fíjate, y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces, fíjate, Jesús, cansado del camino, fíjate, por un lado Jesús conocía todas las cosas, pero por otro lado Jesús también se cansó. Y como tú y yo, se cansó, y cuando uno se cansa de caminar, ¿qué le da? Sed, ¿no? Dices, ay, ya me cansé, ya quiero descansar. Fíjate, dice, verso 6, dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es por ahí del mediodía. Entonces es cuando el sol está lo más arriba y más caliente. Fíjate, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjate, aquel que es la fuente de agua de vida eterna, le pide a una mujer que le dé a beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjate lo que dice el verso 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, fíjate, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ahora, fíjate, te voy a leer este versículo 10, te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo lo dice. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, fíjate, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Fíjate, la mujer no tenía la más mínima idea de con quién estaba hablando. No sabía con quién hablaba. Escucha, su ignorancia y su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Si había ido a un pozo a sacar agua, ¿cuál era su necesidad en ese momento? El agua. ¿Lo ves? Ahora fíjate, su ignorancia y su necesidad desviaron su vista y entenebrecieron su entendimiento. ¿Lo ves? Ahora fíjate, y esto, hermano, se ha convertido en algo muy común el día de hoy. Ahora, no conocemos el regalo tan grande que Dios ha preparado a los que le aman. Por si fuera poco, ignoramos de manera voluntaria quién es Dios y qué hizo Cristo. Por ende o por consecuencia, buscamos saciar nuestra necesidad, entiéndase, nuestra sed, en todo lo que la sociedad y las ideologías ajenas a Dios nos gritan.
¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que provoca tu sed? Tu necesidad, ¿no? Ahora, el punto aquí es dónde buscas saciar esa necesidad. Mi papá tiene una enseñanza que habla acerca de el agua pura, que en este caso es el rocío, o el agua viva que corre de un río, y por otro lado, lo que son las charcas. En los charcos que hay un montón de animalitos, ¿no? Microbios, incluso hay hasta ajolotitos, ¿no? Ahí nadando. Entonces, fíjate, ¿tú dónde buscas saciar tu sed? ¿En el agua viva? ¿Dónde buscas saciar tu necesidad? Fíjate, vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Fíjate, dice, la mujer le dijo, fíjate lo que le dijo la mujer al Señor Jesús: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora fíjate, la mujer expresa abiertamente las dudas que tenía al respecto de Jesús. La mujer le dice, oye, fíjate, no tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua? ¿Acaso eres tú mayor? Fíjate, todas estas dudas demuestran que los ojos de esta mujer estaban puestos, escucha, solamente en su necesidad inmediata. ¿Cuál era su necesidad inmediata? Volvemos a lo mismo, el agua. Y no era capaz de ver más allá de esa necesidad. Ahora, hermano, consideremos que la ignorancia y la necesidad son factores peligrosos y capaces de producir una sed que nubla nuestro entendimiento, tal como el náufrago que recurre a beber agua del mar con el deseo de saciar su sed. ¿Qué pasa cuando tú pruebas agua salada? Te da más sed. ¿Por qué? Porque te deshidratas más rápido. Entonces, fíjate, ya establecimos que todo ser humano tiene una necesidad. Todo ser humano tiene necesidad. ¿Dónde buscas saciar tu necesidad? Corres a saciar tu necesidad en el agua que te va a provocar más sed, como el agua natural. Pruebas, te sacias tu sed, pero de rato vas a volver a tener sed. ¿Lo ves? Ahora, si tus ojos, hermanos, solo miran por la ventana de tu necesidad, esto demuestra, escucha, que no conoces a Cristo. Porque recuerda, la mujer dudó de Cristo, ¿por qué? Porque no sabía con quién estaba hablando. En lo absoluto, si tú no sabes quién es Cristo, vas a volver a tener sed. Fíjate, la falta de conocimiento se hace notoria al dudar todo lo que Cristo dijo en el verso 10. Si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. ¿Lo ves? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿conoces a Cristo? Cristo verdaderamente es la fuente de agua que puede saciar tu necesidad. Porque Él lo dijo, si tú me conoces, tú a mí me pedirías agua. Pero por lo tanto, como la mujer no lo conocía, no podía pedirle agua viva. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a leer el verso 13 y 14. Fíjate lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, el agua del pozo, volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, escucha, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Aquí dice que salte, pero la palabra que salte quiere decir que brota para vida eterna. Ahora fíjate, la respuesta de Jesús es contundente. Jesús no se va a andar por las ramas, Jesús no te va a acariciar ni te va a sobar, no. Jesús dice, cualquiera que bebe del agua, de esta agua, va a volver a tener sed. Todo el que quiera saciar su necesidad en otro lado que no sea Jesús, escucha, jamás quedará satisfecho y beberá de todos lados sin hallar una verdadera saciedad de espíritu. Fíjate, Jesús está prometiendo todo lo que el ser humano ha buscado desde su creación. ¿Qué ha buscado el ser humano? Saciar toda su necesidad a través del agua que promete darnos. ¿Por qué crees que el ser humano busca, el hombre
en sí, el género masculino, ¿por qué el hombre busca tener muchas mujeres? ¿Por qué la mujer busca tener al hombre ideal? ¿Por qué en conjunto ambos buscan mucho dinero, estabilidad económica, una casa, tal vez hijos, tal vez el trabajo soñado? ¿Por qué? Porque tienen sed. Piensa en esto. A lo largo de tu vida, ¿has tenido planes? Sí. Solamente algunos pocos los han conseguido, ¿cierto o no? ¿Tú alguna vez conseguiste uno de tus planes? Tú lo sabes. Por decirlo, yo quería una casa, ¿no? Por decirlo así. Llega, me esfuerzo, trabajo, me compro mi casa. ¿Y ahora qué? Ya tengo la casa. Un carro, órale, pues voy a trabajar. Ya tengo el carro. ¿Y ahora qué? Quiero estudiar. Voy a estudiar, tengo mi carrera, ya obtengo mi título, soy profesional. ¿Y ahora qué? ¿Te das cuenta cómo nuestras metas a largo plazo, cuando las llegamos a alcanzar, ya quedaron atrás? Y seguimos teniendo sed. Seguimos teniendo sed. ¿Por qué crees que la gente vive y hace lo que quiere? Porque en todo lo que hace no encuentra saciedad, no encuentra plenitud. Entonces, ya no busques saciar tu sed en otra fuente. Sacia tu sed, sacia tu necesidad y la necesidad de tu corazón en la única fuente que es capaz de saciar tu sed eterna. ¿Quién es? Jesús. Ya no busques más. Sin embargo, ya explicamos que Jesús le dice a la mujer, si tú me conocieras a mí, tú me pedirías agua. La mujer le dice, es que tú no tienes con qué sacar el agua, Señor. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Si yo te doy agua, de ti va a brotar agua que da vida eterna. Ok, sin embargo, yo te pregunto, ¿qué es el agua viva que Jesús promete darnos? ¿Qué es? Aquí no aparece un Jesús con una cubeta, ¿o sí? No aparece Jesús haciendo una danza para que llueva y que darnos agua, ¿o sí? Entonces, ¿qué es esta agua viva que Jesús promete darnos y saciar nuestra sed? ¿Qué es? Fíjate, vamos a leer ahora del verso 15 en adelante. Fíjate, nos quedamos en el verso 14, lo voy a retomar el verso 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ok? Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, la mujer verdaderamente estaba interesada en esa agua. Pero fíjate, verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjate, hasta ahí parece ser que la plática del agua ya quedó atrás. Le dice, ven acá, ven, tráete a tu marido. Señor, pues no tengo marido. Dice, bien has dicho, sí, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Ok, fíjate cuál era la necesidad de esa mujer. Ahí la estamos viendo. La necesidad de la mujer no podía ser saciada con un marido, ni con 5. ¿Lo ves? Ahora pudiéramos pensar, a lo mejor esta mujer era una prostituta, pudiéramos decir. Vamos a voltearlo. Tal vez no. Tal vez la mujer era una mujer sola con hijos y los hombres la veían como algo fácil de obtener. Hablaban bonito a su corazón. Cuando obtenían lo que querían, la dejaban. Fíjate, aquí está haciendo evidente, se está haciendo evidente la necesidad que tenía esta mujer, que había buscado en los hombres saciar su necesidad y que nadie la había podido saciar. ¿Lo ves?
Y fíjate lo que dice en el verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece, creo que tú eres profeta. Fíjate, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judeos. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, ¿dónde quedó la plática de los 5 maridos? Atrás. ¿Ya viste? Ya no se habló de agua, ya no se habló de maridos, ahora se está hablando de un verdadero adorador. ¿Lo ves? Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas que Jesús ya le había dicho. Fíjate, y Jesús le dijo, ahí viene: yo soy el que habla contigo. Ahora, en estos versículos del 15 al 26, ya no se habló de agua, se habló de maridos, después ya no se habló de maridos, y después se habló de dónde se debe de adorar y los adoradores que Dios busca. Ahora, fíjate, verso 27, fíjate lo que dice el verso 27. Dice así, dice: en esto, cuando Jesús se encontraba hablando con ella, vinieron sus discípulos, fíjate, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Este versículo 27 parece decir que como que no dice nada, pero lo dice todo. Fíjate, hablaba con una mujer. Fíjate cómo desde el verso 15 ya no se menciona el agua, solo se narra la plática que Jesús tuvo con la mujer. ¿Lo ves? Ahora, y cuando vuelven los discípulos, no encontraron a un Jesús con una cubeta ni con una cuerda sacando el agua con el pozo. Lo encuentran ¿cómo? Hablando con una mujer. Verso 28. Fíjate lo que dice. Entonces, fíjate, entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro. Ahora, tú pudieras decir que esto pues no tiene nada que ver, pero la plática que Jesús tuvo con ella tuvo tal impacto que su necesidad primaria en ese momento, que era el agua, ¿qué hizo? La olvidó, la dejó ahí. ¿Lo ves? Fíjate, en este momento cuando la mujer llegó al pozo armada con su cubetita, ¿cuál era su necesidad? El agua, saciar su sed, el agua del pozo. Pero después de haber tenido una plática con Jesús, ella se va y olvida su cántaro. Olvidó su necesidad primordial en ese momento. ¿Lo ves? Ahora, la mujer no necesitó del agua del pozo para saciar su sed. ¿Lo ves? Ahí lo demuestra el verso 28, porque ahí lo deja. Ahí olvida su pozo. Esto prácticamente nos está diciendo que la plática de Jesús sació la sed de esta mujer. ¿Y qué hizo? La dejó ahí. Esto nos demuestra que el agua que Jesús le dio a beber no salió de un pozo. ¿De dónde salió? De su boca. ¿Lo ves? Ahora, sus palabras, las palabras de Jesús fueron capaces de saciar la sed del corazón de esta mujer. Y la prueba está en que ella olvidó su cántaro y el agua ahí. ¿Y por qué los olvidó? Vamos a terminar de leer el verso 28. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fíjate, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjate: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjate, las dulces palabras de Jesús pueden saciar la sed que nadie puede quitar y llenar el vacío que nadie puede llenar. Y es ahí que se cumple ese versículo tan hermoso de Juan 3:37. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dice? Beba. ¿Qué hizo la mujer? Se encontró a Jesús, tiene esta plática con ella. Ella, recuerda, traía su cántaro. Ella iba a saciar su sed.
pero la plática tiene más impacto. Las palabras que Jesús le da sacian su sed. Y nota que ella olvida ahí su cantarito. Ella deja ahí su agua, demostrando que su sed ya había sido saciada. Entonces, fíjate, ¿cómo te das cuenta que la palabra de Dios sacia tu necesidad? Cuando tu necesidad queda atrás, cuando tu necesidad queda a un lado y ya no es lo principal. Entonces, ahora pregúntate, ¿la palabra de Dios sacia tu necesidad? ¿Las palabras de Jesús sacian tu necesidad? Cuando llega el problema, cuando llega la angustia, ¿corres a la palabra del Señor y encuentras refugio? Si es así, entonces el agua viva te sacia. O tal vez luego llega el momento en el que lees la palabra y no te llena. ¿Por qué? Porque tu necesidad es mayor. Tu necesidad es mayor. No quiere decir que sea mayor y que la palabra no puedas hacer, sino que tú te encargas de ponerla en un lugar más elevado de lo que debería de tener la palabra del Señor. Esta mujer supo balancear las dos cosas. Recibió la palabra y ella dijo, no, ya no necesito mi agua. Yo necesito seguir escuchando a este hombre, porque dijo, vengan, vayamos a buscar a este hombre. Me parece que él es el Cristo. ¿Por qué? Por todo lo que él le dijo. Ahora fíjate, ¿cómo es la palabra de Dios que puede saciar la sed del corazón del ser humano? Y ahora, tú pudieras decir que ahí quedó el asunto, ¿no? ¿Qué crees? Esta mujer ayudó para la evangelización dentro de Samaria, porque por medio de ella entró el evangelio. Entonces fíjate lo que provoca la palabra del Señor. Sacia tu sed. Entonces yo te lo vuelvo a decir, hermano, no busques saciar tu sed. Tú conoces cuál es tu necesidad. Y tu necesidad se ve claramente en la que tratamos de llenarnos de lo que nos ofrece el mundo. Sin embargo, siempre queremos más. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo sed. Ya no busques saciar tu sed ahí. Mejor sacias tu sed en las sanas palabras del Evangelio de Cristo. Amén. Ok, vámonos en número 3. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Y muchos de nosotros pudiéramos citar aquí en este apartado cuando dice Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, verdad? Porque muchas veces asociamos nada más la palabra de Dios como vida cuando Pedro hace esta declaración, ¿cierto o no? Pero vamos a basar esta enseñanza en otra porción del Antiguo Testamento. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 14. Ezequiel 37, versos del 1 al 14. Vamos a leerlo. Aquí esta es una de las porciones que la gente que no conoce de Cristo, que ha estudiado la palabra, salen perturbados porque no comprenden el significado de esto. Ezequiel 37, versos del 1 al 14. Fíjate, vamos a leerlo. Va a aparecer en la pantalla igual para que lo vayas leyendo. Dice así. Bueno, esta porción es el valle de los huesos secos. Fíjate lo que dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, fíjate, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál es la respuesta? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, fíjate lo que dice el verso 4. Me dijo entonces, fíjate, profetiza. Aquí esta palabra profetizar nosotros la pudiéramos entender en lo que hemos entendido de nuestro cristianismo a lo largo de nuestra vida cristiana. No muy correctamente entendemos profetizar como hablar el futuro, ¿sí o no? Como que el profeta vino, va a venir sobre ti esto y esto, ¿no? Eso es lo que se ha encargado de enseñarnos. Sin embargo, la palabra que se tradujo por profetiza, aquí es la palabra hebrea nabá,
con acento en la nava. Y fíjate lo que quiere decir: hablar o cantar por inspiración, en predicción o discurso. Es por eso que hoy en día, cuando decimos que estamos profetizando, no nos estamos refiriendo a hablar el futuro. Nos estamos refiriendo a decir lo que está escrito en la palabra de Dios. La misma definición lo dice: hablar o cantar por inspiración. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hablando por inspiración de la palabra, en predicción o discurso. Entonces, fíjate, aquí lo que Ezequiel está haciendo cuando el Señor le dice profetiza, está hablando por inspiración divina. No está hablando el futuro. Ok, fíjate, dice, verso 4, dice: me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, escucha, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Ya lo viste? Ok, palabra de Jehová. Ahora vamos a estudiar lo que quiere decir la palabra, valga la redundancia, palabra. Ahora, pon atención lo que te voy a decir. Fíjate, la palabra que se tradujo por palabra aquí es la palabra hebrea navar, igual con acento en la segunda A. Pero fíjate lo que quiere decir: consejo, edicto, mandamiento, palabra, promesa, precepto, respuesta, orden, libro, designio, dicho, acto, acta, acuerdo, decreto y discurso. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, cómo empezó el Salmo 119? Los mandamientos de Jehová, la ley de Jehová, los preceptos de Jehová, los discursos de Jehová, el designio de Jehová, los discursos de Jehová. ¿Se acuerdan? Entonces aquí cuando dice oíd palabra de Jehová, se está refiriendo a la palabra inspirada de Dios que sale de su boca. Entonces podríamos leerlo así: hijo de hombre, profetiza o habla por inspiración divina. Pongan atención, huesos secos, al consejo, al edicto, al mandamiento, a la palabra, a la promesa, al precepto, a la orden, a la ley, al designio, al acta, al acuerdo, decreto y discurso de Jehová. ¿Lo ves? Entonces nos está diciendo, pongan atención a lo que dice la palabra. Ok, dice, he aquí, verso 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, fíjate, a estos huesos, he aquí yo hago entrar, escucha, espíritu en vosotros y viviréis. ¿Ya lo viste? Ok, aquí surge algo muy importante. El Señor promete enviar su espíritu y dar vida a todos estos huesos secos. ¿Ya lo viste? Ok. Entonces se entiende que el espíritu es el que es capaz de producir vida. ¿Lo ves? Ok. Vamos a leer el verso 7 y 8. Dice, profeticé, dice Ezequiel, o sea, habló por inspiración divina. Dice, pues como me fue mandado y hubo un ruido, dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, dice, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahora, fíjate, trata de imaginarte esta escena. Sin duda debió haber sido perturbadora para Ezequiel ver cómo los huesos están regados en el valle, y cuando habla se empiezan a juntar cada hueso con su hueso. A lo mejor un cráneo estaba por allá, lo vio venir, que vino, se pegó a su columna vertebral y empieza a salir la carne. Me pregunto si eso se hubiera visto bonito, ¿no? Tal vez sangre salpicada porque se estaban llenando de todo esto. Fíjate, ahora, y aunque los huesos se juntaron cada uno en su lugar y dejaron de ser huesos secos, en ellos, ¿qué crees? No había vida. Porque dice, al final del verso 8, fíjate lo que dice. Vamos a leer todo el verso 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Fíjate, pero no había en ellos espíritu. En el verso 6 dice que el espíritu es el que produce la vida, ¿correcto? Pero entonces estos huesos ya no eran huesos, pero tampoco estaban vivos. ¿Lo ves? Ahora, escucha, pasaron de ser huesos secos a ser cuerpos sin vida. ¿Lo ves?
Ahora, fíjate, te voy a leer este versículo, nada más apunta la cita si lo estás apuntando. Juan 6:63, vamos a leer la parte A del versículo. Juan 6:63, fíjate lo que dice. El mismo Señor Jesús está hablando. Dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Ahora fíjate, no sé si ves la relación. El cuerpo sin espíritu no es nada. Está muerto, no tiene vida. Tal como estos huesos secos de Ezequiel estaban completos, sí. Cubiertos de tejido, sí. Con piel, sí, pero carentes de vida. ¿Lo ves? Y es este el estado del ser humano sin el espíritu que da vida. Este es el estado del ser humano. Está muerto. Abre tu Biblia rápidamente en Efesios, en la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3. Fíjate lo que dice. Efesios, va a aparecer en la pantalla si gustas leerlo. Efesios 2, del 1 al 3. Fíjate lo que dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate, y éramos por naturaleza, escucha, hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate, el estado natural del hombre sin Dios es muerto en delitos y pecados. Por eso el Señor Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y los huesos secos, a pesar de que ya no eran huesos, sino que eran cuerpos, no tenían vida porque no había en ellos espíritu. ¿Lo ves? Ahora vámonos otra vez a Ezequiel. Ezequiel 37 otra vez. Ezequiel 37. Nos quedamos en el verso 9. Fíjate lo que dice. Vamos a leer el verso 9 de Ezequiel 37. Dice, y me dijo, profetiza otra vez. Dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjate, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, fíjate, sobre estos muertos y vivirán. ¿Ya lo viste? O sea, ya no eran huesos secos, pero ¿qué eran? Muertos. Porque a pesar de que estaban cubiertos de pielecita, de carnita, con todo y su sangre, no tenían espíritu y estaban muertos. Una vez más, ya no eran huesos, ahora ya eran muertos. Fíjate, aparentemente vivos, pero muertos. ¿Ya lo viste? Vamos a leer el verso 10. Fíjate lo que dice el verso 10. Dice, y profeticé como me había mandado. Fíjate, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora fíjate, el profeta habla la palabra, el espíritu entró en ellos y vivieron. Literalmente comenzaron a levantarse y a caminar, dice, porque anduvieron sobre sus pies. Para que podamos entender, volvieron de la muerte. ¿Lo ves? Vamos a leer del verso 11 al verso 14 ya de corrido. Dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová
hablé y lo hice, dice Jehová. Ok, ¿por qué leímos esto? Te voy a leer el verso que no leímos completo hace ratito. Juan 6:63 dice, fíjate, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Fíjate, las palabras que yo os he hablado, escucha, son espíritu y son vida. ¿No? Si recuerdas lo que le dijo, ahora profetiza al espíritu y dile, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla en estos muertos. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, las sanas palabras, fíjate, te voy a leer el mismo versículo de Juan 6:63 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Fíjate cómo dice, el espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu, por lo tanto, dan vida. Entonces, fíjate, lo que profetizó Ezequiel sobre los huesos secos fue al espíritu y fue que tuvieron vida. La palabra que Jesús da son espíritu y son vida, dice la versión Palabra de Dios para Todo. Vienen del espíritu estas palabras y por lo tanto dan vida. Fíjate, las sanas palabras de Jesús vienen del espíritu y producen vida a los muertos en pecado. Trata de imaginarte cuando tú, antes de que nacieras de nuevo, ¿cuál era tu estado espiritual? Como lo leímos en Efesios, muertos en delitos y en pecados. Y ahora cuando viene la palabra que viene del Espíritu y que produce vida, ¿cuál es tu estado espiritual ahorita? Bueno, ¿cuál debería de ser tu estado espiritual ahorita? Vamos a leer otra vez Efesios 2. Efesios 2. Pero lo vamos a leer a partir del verso 4 y 5. Fíjate lo que dice. Efesios 2 del 4 al 5. La continuación del verso que leímos hace ratito. Dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjate, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Fíjate cómo la palabra del Señor puede producir vida en los muertos. ¿Lo ves? Lo vimos en Ezequiel, lo vemos con el verso de Juan 6:63 y nos dice que lo único capaz de producir vida en los muertos es la palabra de Dios. ¿Lo ves? Fíjate, la escritura, quiero yo terminar con esto, porque hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. El cuarto punto, que es la palabra de Dios como guía, nos va a requerir una enseñanza completa. Pero fíjate, para ya terminar, te quiero dejar con una frase que dijo el pastor John MacArthur, que de hecho falleció esta semana. Fíjate lo que decía este pastor. Escucha, la escritura es suficiente, Cristo es suficiente, el evangelio es suficiente. Vivamos y muramos por esa verdad. Nosotros ya vimos ahorita que la palabra de Dios es suficiente como alimento, es suficiente como agua y suficiente para dar vida. Ya no busques saciar tus necesidades en otro lugar. Ya no busques llevar una vida moral separada de la palabra del Señor. Mejor, aliméntate de la palabra del Señor. Sacia tu hambre en la palabra del Señor. Sacia tu sed en la palabra del Señor. Y busca vida eterna en la palabra del Señor. Vivamos y muramos por esta verdad, hermanos. Porque realmente solamente llenos de la palabra del Señor es como vamos a obtener vida y como vamos a poder predicarle a toda la gente de la verdad del evangelio. Amén. Hasta el día de hoy, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque podemos darnos cuenta de la suficiencia de tu palabra. Primero, que es capaz de saciar la sed de nuestro corazón. Es capaz de saciar nuestra sed.
es capaz de saciar el hambre de nuestro corazón, pero a su vez también es capaz, Señor, de devolverle la vida a los huesos secos, de darle vida a los muertos, Señor, tal como lo hiciste tú con nosotros, que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente contigo, Señor. Dice tu palabra que el Espíritu es el que da vida y la carne para poco aprovecha. Dice, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y producen vida. Hoy, Señor, queremos llenarnos de esta verdad, sabiendo que tu palabra es la única capaz de darnos vida, de cambiarnos de nuestro estado natural, que es la muerte, y darnos vida juntamente contigo, Señor. Hoy queremos bendecirte y exaltarte porque tú eres Dios y porque tú has provisto tu palabra para que no busquemos en otro lugar lo que solamente tu palabra nos puede dar, bendito el Señor. Te pido que podamos entender y comprender esta palabra, que podamos, Señor, realmente atesorar tu palabra en nuestro corazón, como dice Pedro, y que le hagamos caso como esa antorcha que brilla en lugar oscuro. Te doy gracias y te pido, Padre, que hagas, Señor, hagas la obra en nuestros corazones. Danos vida, sacia nuestra sed, sacia nuestra hambre. Permítenos hallar en ti lo que el mundo no nos puede dar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por saciarnos de ti. En tu nombre te damos gracias, Señor. Amén.